decirlo de alguna manera, vaya. Sí. Entonces pienso que sería interesante a nivel conocimiento saber de estos personajes. ¿Quién sabe de esto? Bien, ¿no? Que esto, ¿de qué se puede decir? Lo que se ha dicho de Cristo ya es muy interesante, que ya no tiene parangón casi, hasta en nuestra época, ¿eh? Es un instructor de la era de Piscis, pero abarca su enseñanza, abarca toda una ronda, diría yo, ¿eh? No solamente una evolución racial, sino toda una ronda, que son 7 razas. Que hasta la última gota de su sangre, hasta la ascensión a los cielos, está todo ahí. Sí. ¿Qué pasa? Que potencialmente hay este germen crístico está en todos, y por tanto hay que mirar cómo va creciendo y no pone impedimento. Es lo que digo siempre, todo el mundo quiere desarrollar el espíritu crístico empleando una disciplina, disciplinándose el cuerpo, la mente o quizá las emociones, pero eso es falso. El amor tiene que desarrollarse sin esfuerzo alguno. El mensaje de Cristo no dice esfuérzate en esta dirección, dice ama, y es un mandato. Y parte de la magia se basa en este espíritu de amor que hay, ¿eh? La radiación, otro día hablamos, el carisma. Es muy interesante saber lo que es el carisma o el magnetismo humano. Hay la radiación física, que es prana, que es que cuando el cuerpo ya tiene suficientemente prana que necesita, el otro lo lanza al éter. Y entonces sirve como es un vehículo de aproximación entre los seres, se reconocen quizá por similitud de prana o cualidad pránica. Pero la radiación a la que me refiero es típicamente espiritual. No puede ser una persona radiante en un sentido esotérico, si no ha alcanzado un cierto nivel búdico y es capaz de experimentar esta fusión en algún nivel y expresarlo en la vida de relaciones humanas. Eso me he dado cuenta de que es importante, ya que algunos de nosotros quizá yo ya me retiro pronto casi, pero que algunos de vosotros necesitaréis tener un poco de radiación magnética espiritual, porque no se puede tener un gran caudal de conocimiento si te falta el magnetismo. Aquello que la gente se siente inspirada solamente por la radiación, aunque no se hable, aunque no se diga nada, el porte, el gesto, una sonrisa, y eso expresa el magnetismo realmente espiritual del hombre. Es una cosa que yo creo que se puede ir pensando en cómo se puede realizar. Y claro, ahora mismo puedes ver. ¿Estudias feina? No, yo quería decir, puesto que estás hablando ahora, que has salido ahora con el carisma, yo quería decir que precisamente siempre he creído que muchas veces cuando hablamos de los altos lugares o de los altos niveles, de los altos modos de expresión, creo que para tener carisma primero habría que dilucidar todas las otras etapas, estas etapas de las cuales huimos porque son demasiado sencillas para nosotros. Es aquí donde se adquiere el carisma, en este estado, en esta lucha por la existencia, en este sufrir para no hacer sufrir a los demás, en esta vida de la manera en que enjuiciamos y encaramos los hechos que se nos presentan, las cosas que hemos de dilucidar, y en todo esto, en la forma en que lo hacemos, en el desprendimiento interior y exterior que usamos, y en todo esto es cuando se va apropiando de nosotros un cierto nivel, como si dijéramos una cierta gracia. Esta gracia no será jamás a alguien que solo piense en su realización, y no digo tan solo a nivel material, porque a nivel material son muchas las personas y estas ya no cuentan con el carisma, pero hay muchas personas que cuentan en su realización para poder luego dar aquellas explicaciones o poder dar aquellos hechos. Pero resulta que la persona que puede llegar a tener carisma, quizá después cuando lo tiene, muchas veces quizá tampoco lo sabrá aprovechar, pero cuando llega a tenerlo es porque ha vivido más, encarando los hechos y luchando sin pensar en sí mismo, que no que lo hace pensando en sí mismo. Entonces, si pudiéramos dilucidar pequeñas cosas que cansarían a muchas personas, pensarían, para oír esto ya no vale la pena, esto ya no es ocultismo o no es espiritualidad, esto no, estos temas no,
esos temas no importan, y no saben ellos que para llegar a tener el carisma auténtico es cuando ya se han consumado todas esas pequeñas cosas y de determinada manera, no de cualquier manera. Yo creo que en esta muchas veces estoy admirando a ciertos públicos, no digo este grupo nuestro de amigos, no, pero en ciertos públicos delante de un conferenciante estoy mirando al público, analizando sus pensamientos, y cuando yo creo que el conferenciante dice algo de peso, pero que ellos consideran que aquello no está tan arriba, les veo así decepcionados y pienso, precisamente esto, si no lo habéis consumado, si no, esto os gustaría, y si no lo habéis consumado, lo otro para vosotros siempre será una entonación. Así he ido yo viviendo y escuchando muchas cosas, muchas conferencias y muchas cosas en las cuales he pensado, aquí hay madera de líder, aquí hay madera de gracia, aquí hay madera de gran entendimiento. O sea que cada uno tendríamos que saber la clase de madera que tenemos y luego consumar todas sus experiencias. Entonces podría pasar aquello de que hemos leído que en ciertas ramas de la India, no las ramas de esos que veo el público, ¿verdad? Pues la gente los domingos o los días que tenían libres iban con su cestita de la merienda, se reunían allí en tierra con toda su sencillez, los niños y todos. Allí estaba digamos la persona indicada sentada allí, no le doy título, sentada allí, y algunas veces ni abría la boca ni los ojos, y ellos se marchaban tan contentos, tan llenos. Pues aquella persona en él había una gracia, porque si no, no hubieran ido allí, y habían cogido fuerza para toda la semana. Algunas veces el ser abría los ojos y hasta abría la boca porque era conveniente. Algunas veces les hacía una conferencia o digamos un discurso, una advertencia, un consejo, pero no siempre era lo mismo. Pero vengo a decir que aquellas personas sencillas, sin oír nada, quedaban satisfechas, oyendo algo que quizá nosotros, si lo oyéramos, dijéramos, esto es el ABC. Y esta clase de mentalidad nuestra es la que creo que tenemos que educar, porque hay que hablar cada vez en términos más de última hora. Tendremos que hablar no del plano búdico, sino, no sé, de la estratosfera más arriba, y pensamos que luego quedan los pies de barro. Y yo creo que el carisma, la gracia, se obtiene cuando los pies ya no son de barro, cuando todo se ha analizado como dijéramos, con equilibrio. Se ha analizado todo con equilibrio. Vivimos a través de una espontaneidad, de un auténtico amor. ¿Y este amor qué es también este amor? Este amor, yo veo un pobre que pide limosna y puedo pensar que es un pillo, pero también puedo pensar que no hay derecho de que este hombre viva de esta forma. Y pensar siempre de una forma más sin olvidándome de mí mismo. Yo pienso que en esta forma es cuando se llega a tener lo que se llama una gracia. Si no, solo es que nos rellenamos de entendimiento. El carisma para mí llega a través del sufrimiento, y el sufrimiento no quiere decir que es que las cosas nos vayan mal, sino sencillamente que nos acordamos continuamente de los que sufren. Debo rectificar que será el sufrimiento iniciático, porque el sufrimiento humano no conduce a esto. Pero es que este ya es interno, este pensar y sentir ya es interno. Actúa en la vida pública, pero es interno. Precisamente la radiación viene cuando no hay nada de sufrimiento, cuando hay una tranquilidad espiritual, y entonces... Pero la comprensión llena el nivel pero es una a nivel humano el sufrimiento no conduce a la radiación. Eso es porque ahora que hablamos esotéricamente, ahora humanamente sí. Es una pequeña iniciación, estar en una sociedad quizá ser sensible, no ser radiante, cuidado. Un discípulo puede ser muy sensible y no ser radiante. Y otro discípulo puede no ser sensible y ser radiante. Hay que matizar, porque hay discípulos que tienen un contacto con el plano mental superior y aparentemente no utilizan el cuerpo emocional. No existe esta cosa emocional. Pero es otra clase de sensibilidad. Claro, sí, pero ha empezado por comprobar y después de ver, comprender. Sí, pues todo está en el mundo. Y no es frío, exacto. O en el mundo es algo. Sí, en el mundo de las apariencias y en el mundo de las realidades. Aquí simplemente esto. Pero ahora estoy traduciendo precisamente y trata mucho de esto, y me ha interesado mucho porque Perdona, seguramente la Blavatsky era muy radiante y a lo mejor no tan sensible. No, es que el caso de Madame Blavatsky era un caso especial, incluso dentro del planeta, porque era un rayo típicamente lo primero, un rayo típicamente puro casi.
Por lo tanto, no podían gobernar en sentido sensiblero como nosotros. No, sensiblero no. Pero tenía una gran potencia extraordinaria. Yo creo que procedía de otro esquema, digo yo, es una cosa que me lo hago yo, porque rayos puros no hay. Incluso Napoleón no fue un rayo primero puro, ni Aquiles. Aquestes son una mistificación de rayos predominando quizá Marte como signo astrológico, que les da una cierta autoridad, pero no carisma. Hay quien domina no por carisma, sino porque tiene una fuerza que impone. Sí, pues sí. Yo me refiero a carisma espiritual, no a dominio. Por ejemplo, un tipo que claramente el primer rayo domina con sus argumentos, pero no siempre convence, fijaos bien. En cambio, una persona muy sensible internamente a la vida espiritual convence sin hablar. Es lo que pongo en los libros, que convence sin hablar y atrae aún sin convencer. Existe algo que todo el mundo se derrumbe antes de que hable. Hay algo, y este algo no puede ser algo que puede ser conceptual mentalmente, está más allá. La mente no funciona en este caso. La gente quiere, no por la mente, quiere simplemente porque quiere, en el sentido de querer, de amar, no se puede explicar, cosas son fenómenos que están dentro del contexto psicológico humano, está en la base de los sueños de la raza, es algo, es decir que por ejemplo hay personas que dicen, para ser más espiritual voy a tener muchos conocimientos espirituales, y realmente están estudiando muy intensamente, muy profundamente, porque creen que con eso alcanzarán la radiación, pero no lo alcanzan conocimiento, y la mente, cuanto más llena de conocimientos, menos radiación tiene, porque hay un peso específico. Ahora bien, si tienes la mente muy libre, no vacía, cuidado, libre, desahogada, entonces está a tu alcance toda la sabiduría del cosmos, porque hay resistencia. En cambio, el pensamiento a cierto punto es una fricción, hablamos del fuego de fricción, pero hablamos un poco de la fricción entre sí de los pensamientos en el plano de la mente, que engendra un fuego inferior, que impide la radiación. ¿Y qué son conflictos? Sí, son conflictivos. Yo digo fuegos menores de la mente. No son, digamos, expresiones demasiado espirituales. Son expresiones de conocimiento. Es decir, que un erudito no siempre es inteligente. Y una persona inteligente puede o no ser erudito. Hay la diferencia, ¿verdad? Yo creo que la inteligencia es un equilibrio entre la razón y el amor. No es el fruto de un conocimiento, sino el fruto de un equilibrio. Y hay que, cuando hablo de yoga, hablo del equilibrio, no hablo de una copia de conocimientos y una serie de disciplinas de cualquier tipo de yoga para estructurar un carácter, para reducir un cierto matiz psicológico. Y más lejos, más profundamente, y quizás me sumerjo tanto que a veces me cuesta volver. No sé cómo decirlo. Para expresar en ideas aquello, porque no puede ser expresado tampoco. Pero claro, cuando el tibetano dice que hay la radiación magnética, que es el producto del contacto con el ángel solar, y que existe la radiación total, que es el contacto con la monada, y que dice que la gente atrae a los demás por un impulso sexual, y da mucha importancia al énfasis de este poder sexual de la persona, que atrae, pero que no es espiritual. Pasado todo el impulso, el encanto desaparece, ¿verdad? En cambio existe la radiación constante, que la persona es radiante constantemente, hablando, cantando, riendo, comiendo, marchando, en la calle, en cualquier lugar, es radiante. Y por eso digo que si habéis elegido el camino del conocimiento, pues la enseñanza, mejor dicho, cuidado, la enseñanza espiritual, para transmitirla, tenéis que hacer un esfuerzo interno, no una disciplina, un esfuerzo interior, de aproximación a los valores absolutos, por entonces sois radiantes. No viene esto por el estudio de la radiación, viene por el contacto. El contacto no es igual que tener muchos conocimientos, incluso acerca del contacto, porque podemos hablar de la Antacarana y estar días y días enteros hablando de la Antacarana. Que la función de la Antacarana es transmitirte energía. Pero el trabajo de hacerlo se hace solo, no hay tampoco una medida, voy a hacer la Antacarana. Cuando menos pensamos que estamos trabajando con la Antacarana es
cuando mejor lo estamos creando, lo estamos realizando. Es decir, que las cosas mejores de la vida jamás vienen por una autodeterminación. Vienen porque vienen, simplemente. Lo que hay que hacer es acoger aquellas cosas, dejar que vengan y que se introduzcan en ti sin preguntarte el cómo y el por qué. Simplemente desarrollar aquello que va entrando. No es complejo de comprender, me parece a mí, porque todos siempre tenemos una barrera delante. Eso lo estamos haciendo en Madrid. No me cuento cuando hablo si hay barrera o no hay barrera. Seguido lo notas. O sea, unos hechos te llevan a un estado. Exacto. Sí, sí. Que no buscas, simplemente haces aquello. Exacto. Es decir, que yo creo que el iniciado es espontáneo. No está mecanizado por la mente. La mente siempre mecaniza, tiene una tendencia a mecanizar. Y hemos dado un gran movimiento a la mente. Y la mente está dando unas oscilaciones. Y en esa oscilación se lleva todo cuanto hay en el ambiente. Pero queda dentro de ti. Tú no puedes liberarte de aquello. Estás pensando y dices, ¿y por qué estoy pensando? Y no puedes dejar de pensar. Incluso en cosas que no quisieras pensar. Estás pensando simplemente. Es un movimiento mecánico, automático. Hemos mecanizado tanto que incluso la mente está mecanizada, es súper mecanizada. Y esa super mecanización impide que exista radiación, siempre vamos a lo mismo. Bueno, el carisma es un nombre que se da a estas cosas. Un ser carismático no sea precisamente un ser que tenga atracción sexual o atracción emocional, incluso una cierta atracción mental, porque se expresa bien, porque tiene una cierta manera de expresar las cosas, o porque es agradable, simpático, y esto es la parte emocional, o porque físicamente es un hombre fuerte, que tiene una gran proyección etérica, y entonces atrae en uno de esos campos. Pero yo prescindo de esos campos y voy a lo que es clínicamente puro espiritual. Y entonces todo este alma, toda esta estructura debe desaparecer. Fijaos, si lo analizáis, veis que todo el problema está aquí, en que somos radiantes o aparentemente radiantes en una estructura o en otra. Es decir, que podemos ser físicamente dentro de una gran región etérica o magia sexual, como se llama el mismo maestro tibetano lo dice así. O puedes tener un gran don de captación porque eres simpático, hay gente simpática, lo cual no significa que seas sensible, simplemente simpático. Fíjate, ahí dijo las palabras muy bien. Y puede ser una persona que tenga una manera de expresar los conocimientos que posee, que la ven simpática mentalmente. Pero la radiación espiritual, el magnetismo espiritual o el carisma espiritual es algo totalmente diferente. Es decir, que tampoco voy a ser carismático, por ejemplo. No en el sentido de una logia, sino en un sentido, digamos, de una expresión psicológica. ¿Sí? Pero sí, este movimiento carismático, si buscaba el carisma, que buscaba que hay un movimiento carismático, pero el carisma tiene esa explicación. Por lo tanto, hay que estar también muy atento que el carisma es algo espiritual. Podemos ser agradables en cierto punto, pero no carismáticos o no tener radiación. Es el fuego, digamos, interior que se expande a través de los vehículos que están convenientemente preparados. Casi yo diría que es un poco de fuego de Fuat que ha penetrado dentro del corazón, dentro del fuego digamos, dentro del corazón, y entonces hace un poco Kundalini. Pero Kundalini solo no es radiante en el sentido que me expresó, y tampoco el fuego solar. Ahora, cuando existe una pequeña participación entre el solar y el Kundalini, entonces sí, hay una expresión, digamos, de armonía en todo el ser. Yo diría que a mí que es algo como una expresión muy adecuada del signo de vida en un individuo. Porque el signo de vida, a mi entender, es el que preside la cuarta iniciación. La balanza rige la cuarta iniciación por un sentido muy analógico, y es que en el corazón es el cuarto centro, y siempre que exista un esquema septenario, el número 4 siempre está en el centro. 3 arriba, 3 abajo, y al centro está precisamente el punto de equilibrio. Y la constelación del Libra en relación con nuestro sistema cósmico ocupa el cuarto lugar. Por lo tanto, tiene que ver con la cuarta iniciación, con la cuarta ronda, con la cuarta cadena, con el cuarto globo, con la cuarta raza, con el cuarto reino, con los señores del karma, que son 4 también,
con los puntos cardinales, con todo lo que sea 4, los grados del hombro, los yugas, todo está enlazado con esto, con el signo de Libra. Y al iniciado el Vará, que es aquí la cuarta iniciación, habló mucho también el Ramón, es la cuarta iniciación. Esto da precisamente un impulso a la vida porque está en el centro del equilibrio. La quinta iniciación, la cuarta iniciación siempre está en el centro. La séptima es la última que se adquiere en ese sistema planetario, y la primera, sabes que es al principio, está al alcance de cualquiera que haga el esfuerzo necesario. Hay que empezar. Y la primera que cuesta más, la primera y la segunda son las más difíciles. La tercera y la cuarta casi que son simultáneas. En una es el fuego, da mucho el control del fuego de Kundalini. En la tercera iniciación actúa el fuego solar, y los demás ya son iniciaciones que tienen que ver con el fuego eléctrico. Y parte del fuego eléctrico es lo que da carisma. No es tampoco el fuego solar. El fuego solar es una radiación pránica. Una persona a solar puede curar inclusive a otra persona solamente por el contacto, por la radiación pránica. Pero el fuego eléctrico, el fuego, digamos, FLA, este se capta directamente cuando están los vehículos convenientemente preparados, y al penetrar en cualquier de los centros, el que cada cual tiene que estimular más, es cuando hay la radiación. Es una radiación magnética prodigiosa. Yo he conocido muchas personas magnéticas dentro de las ramas, y por lo tanto algo he aprendido de ellos. Y esta radiación es algo que tiene que trascender de uno mismo. Tenemos muchas complicaciones, digamos, en nuestra vida privada, tal como mencionamos muchos aspectos kármicos por velocidad, y sin embargo ser radiantes, porque existe una despreocupación, incluso dentro de la propia preocupación, lo cual es muy difícil de realizar, porque el discípulo ha ido aprendiendo que la preocupación por resolver un problema no lo soluciona. Es la despreocupación del problema la que te hace la solución. Estoy ahora aprendiendo algo sobre este punto, porque lo considero interesante. Y cuando se enfrenta a un público, por ejemplo, hay que procurar ser radiante, que no sean solo palabras. Yo una de las cosas que he notado es los intervalos. Cuando una persona está hablando un intervalo entre, por ejemplo, una pausa y otra pausa, o entre el final de una cuestión y esperando la otra, que aquel vacío que se crea es carismático. Y los que habláis así en público o pretendéis hacerlo, os aconsejo hacer estos lapsos, esos intervalos, porque entonces en intervalos como la música siempre es, como definición clásica, un silencio entre dos notas. Entonces hay que poner silencio entre dos suertes de palabras, entre dos grupos de palabras, un poco de silencio, un poco de música interior, y entonces se ve que el público responde a esta tónica. Incluso hay una respiración que es automática, porque viene sin que tú la provoques. Cuando uno hace resistencia a la vida y vas viviendo al amparo de ciertos ideales, entonces tu respiración cambia sin darte cuenta, y te das cuenta que haces intervalos, es decir, haces música entre las respiraciones. Incluso cuando se habla de la música de las esferas, siempre se habla de este silencio, de la esfera en contacto con nuestra esfera. Hay un momento de silencio impresionante. En una etapa cósmica podemos decir que es el pralaya, esta música, es un intervalo también. Y claro, el carisma de un logos no se puede comparar, por ejemplo, a nosotros no podemos compararnos con el carisma de un logos, o sea, su radiación magnética, ¿verdad?, que trasciende mucho el círculo se pasa cósmico y trasciende a otros lugares, otras galaxias dentro del absoluto. Pero es muy hermoso eso de poder no preocuparse demasiado y que vaya fluyendo la vida sin esfuerzo. Sí, Vicente, porque yo pienso que hay una diferencia entre lo que has dicho antes de la parte emocional y lo que es la sensiblería. Entonces yo lo comparo un poco en que te preocupes de cualquier cosa te crea un problema y sufres por eso, que no es necesario, o simplemente sufres por lo que tienes más inmediato, que lo agrandas casi siempre. No, otra cosa es cuando sufres con el problema de los demás,
o con los problemas de la humanidad, que eso no tiene nada que ver para el momento que tú dices, dar esa radiación de alegría y tal, porque en sí rompemos muchísimas cosas teniendo un carácter así, pudiendo manifestar también. Pero cuando sufres no solo por lo tuyo, sino por lo de los demás, yo creo que cuando empiezas realmente a identificarte, o sea, a nivel universal, a nivel de todos, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la sensibilidad, sino... No, sensibilidad. Con sensibilidad. Sí, bueno, iba a la sensibilidad en un sentido casi común, porque la gente responde a compromisos kármicos y a efectos ambientales y familiares, y nunca acaba de penetrar. Nunca acaba de penetrar dentro de la cuestión profunda que significa todo este complejo psicológico, Es decir, que incluso en la rama se exige una responsabilidad dentro de la sensibilidad. Sensibilidad, todos tratamos de ser sensibles, o somos sensibles. Ahora, una persona, fijaos bien lo que es la sensibilidad y la sensibilidad. Supongamos que pasa un accidente. La persona sensible es aquella que ve lo que puede hacer en aquel momento. Y la persona sensible empieza a desesperar, ¡ay! Gritar, no hará nada. A la jerarquía no interesa a gente es que se mesan los cabellos o se rasan las vestiduras, eso lo dejan para el tiempo de Piscis. La persona esotérica debe ser práctica. Dentro de la sensibilidad espiritual debe ser práctica. Por lo tanto, se exige una cierta disciplina en este orden, pero claro, no es una disciplina que digas haz esto, haz aquello para llegar a este estado de conciencia, sino que viene ya con la propia evolución, te va llevando a unos estados de sensibilidad. Uno que te lleve a ello, y estamos en lo que te he dicho antes, ¿no? Sí. En que toda una serie de cosas te va creando un sí. Es como quererte eliminar las cosas. Siempre hacemos al revés de lo que hay que hacer. No debemos eliminar las cosas, sino que las cosas se eliminen en nosotros. Y eso, claro, exige esto un estado de conciencia inocuo, sensible y altamente, digamos, espiritualizado, magnético, radiante. Si no, fracasaremos. Existen pruebas asrámicas de sensibilidad. Yo os explico también algunas veces esto. Cuando te hacen ver, porque el maestro tiene gran proyección mental y pone un cuadro de situaciones y hace atravesar el cuadro de situaciones al grupo mental que constituyen los discípulos, que es como una esfera. Entonces las esferas están todos los discípulos y ahí se proyecta la mente del maestro con ciertas situaciones, desgracias, cosas. Entonces viendo las reacciones emocionales de todos y cada uno de los discípulos que están siguiendo el tratamiento de sensibilidad. Entonces sabe a los que pueden resistir y a los que no pueden. Los que serán prácticos porque su sensibilidad va por buen camino. Y no aquellos que convierte la sensibilidad en sensibilidad. Aunque no se cree en Martin Norman, es un estado de conciencia. Es que es muy interesante. También hay que aprender a distinguir lo que es el amor propio y la sensibilidad. Exacto, también. Porque tiene que herirnos, o sea, poner atención en lo que nos hacen o lo que hacen, o lo que les hacen. No es lo mismo si oímos que insultan o critican a otros si sabemos que nos insultan a nosotros. El efecto que produce dentro de nosotros es la contestación que tenemos que tener para saber si lo que sentimos es amor propio o es sensibilidad. Porque no es lo, muchas veces decimos que yo soy muy sensible, pero aquellas muchas personas son sensibles para lo que les atañe a ellos. En este caso no entra la palabra sensibilidad, este adjetivo ya no sirve. Hasta se pueden identificar con una causa buena, pero todavía puede seguir amor propio. Es muy fino esto. Muy fino. Son etapas de conciencia también. Y al nivel conocimiento no pasa exactamente igual, las entradas no son las mismas. ¿Más? A través del conocimiento, cuando te adquieres conocimientos, no te llega justamente, profundamente lo que te tiene que llegar y el otro no te sirve, se queda solo en la parte del intelecto y se acabó. Eso sería una medida muy inteligente, que adquiriesen solamente aquello que podemos contener. Pero lo que pasa es que nos empachamos de conocimiento y no lo podemos consumir porque no lo podemos aplicar. Si no hay carisma, no se puede aplicar el conocimiento. Una persona puede ser carismática, como decía antes, sin conocimiento alguno. El propio
el que ha aprendido a la escuela, hay algo que está por encima del conocimiento. Ahora bien, también existe lo que llamamos el karma del conocimiento, que te vienen las cosas que necesitas para tu propio gobierno de conocimiento, y son las que tú vas acogiendo con todo aquel cariño, con toda aquella energía. Eso me he discutido con Leonor, que ella siempre encuentra a mano la cosa que necesita y no se preocupa, pero siempre llega a sus manos de aquello que le interesa. Hablan de una cosa y ya le llegan a las manos, es decir, que medios utilizan su rama para que le vengan así. Yo cuando necesito una cosa lo tengo por vía interna, eso sí, eso ya lo sabemos, lo sabéis ya vosotros. Pero pues echis una manita, sí, enchufados los dos. Bueno, pero es tu sensibilidad también darte cuenta de cuándo te llega, porque a lo mejor a todos nos llega y no nos damos cuenta. Ah, aquí también hay, sí señora, estoy segura que muchas personas les llega lo mismo. y lo utilizan mi cuenta. Digamos que son estados de conciencia que tú conectas con estas situaciones. Este canal, ¿no? Incluso estoy convencido. Una afinidad y una... Pero es que este mismo canal, o esta misma circunstancia, este mismo hecho, ha pasado por las manos de la misma persona que me lo ha llevado a mí. Sí. Y aquella persona ha dicho, eso me parece que es interesante y que te gustará. Y como no te ha gustado a ti para pasarte la noche mirándolo. Eso nos demuestra que somos subsidiarios uno de otro. De cada que nosotros pertenecemos a la misma. Me doy cuenta, por ejemplo, entonces estamos aquí, ya estamos hablando, y de improviso surge una cosa que es de interés general. Es algo que corresponde a todos. O, sin darse cuenta, todos dicen, eso es lo que quisiera hoy haber oído. Y sin embargo no ha habido ninguna mecánica, ninguna cosa automática, sino que se ha hecho muy espontáneo, ¿verdad? Y la respuesta es para todos. A mí me ha pasado eso contigo desde que te conozco. Otra cosa, porque fijaos bien, el caso más aparentemente inexplicable dentro del campo esotérico es el fenómeno que se realiza cuando el maestro está hablando. Y el maestro siempre utiliza un lenguaje sagrado, puede ser el sánscrito, puede ser el pali o el sensar, y no obstante cada uno de los discípulos lo está escuchando en su lengua materna. Es muy interesante. Demuestra que existe un lenguaje universal que utiliza, que no es el lenguaje en sí, es el sonido angélico que produce en el ambiente, y cada cual al llegar a su cerebro le da forma en su propia lengua. Y no hay problema entonces de comprensión. Esto es algo que con el tiempo lo experimentaréis porque es muy interesante. Son experiencias, dicen, explicables. Yo no, porque creo que todo está en el éter. Entonces, si los ángeles son, digamos, impersonales, transmiten los sonidos impersonalmente con la intención que debe cada sonido. Es curioso, hablando de magia, ¿verdad?, que es muy interesante, que la magia siempre tiene por objeto gobernarte el ambiente, gobernando los devas inferiores o pidiendo, digamos, ayuda a los devas superiores y manipular aquellas energías con destreza y habilidad. Esto es magia. Entonces podemos decir también que la palabra es mágica, tiene un encanto, tiene una atracción, un magnetismo. Así que un orador que sea tartamudo no sirve, no porque tarde demasiado en dar la conferencia, sino porque hay algo que no va rompiendo. En los primeros días del hombre, cuando vive en las cavernas, no tenía lenguaje articulado, vivía en las cuevas y tenía solamente la radiación que le enviaban los devas inferiores, los devas de las piedras, digamos, o los devas de los espíritus de la tierra. Entonces uno puede emitir sonidos guturales. Se llamaban a las cosas, no sabían nada más que con los animales. Fijaos bien que incluso los animales han acogido un tipo de sonido gutural que les común a todos. El gato define como un malvido, el perro el ladrido, el burro el rebuzno, y así. El hombre, hay hombres que parece que rebuznan también, pero que decir que están utilizando la magia en un sentido muy negativo. ¿Cómo? What do you say?
que los escuchemos los perros. Diríamos que entonces el lenguaje que nosotros hablamos sería la forma del lenguaje, más que un lenguaje interno. Pues a decir tú de que el maestro comunica a pesar de que en un idioma sagrado, hay una conexión, porque de hecho es la posibilidad del lenguaje, ¿no? Cuando hay un sentido universal. El lenguaje materno es tan sagrado, por eso hay los idiomas. Es posible que lleguemos a un lenguaje universal, no un esperanto. No, sí. El fenómeno será que cada cual, hablando su propia lengua, pueda ser interpretado bien por los demás. Entonces, según la intención que se da al sonido. Exacto, ahí está. Porque nosotros, sin darnos cuenta, cuando hablamos, damos una impresión al sonido, una intención detrás de la palabra. Y aquello es lo que llega cuando la persona está evolucionada. No hablamos del hombre corriente, del hombre promedio, hablamos de personas que están ya en contacto con los aspectos superiores y entonces responden a las impresiones superiores del sonido e interpretan. No sería el texto, sería la música, sí, exacto. La vibración. O sea, el sonido es importante, no se llegará a lo que estáis hablando en vez de a través del sonido, a través de la mente, la telepatía. Sí, es que la telepatía es un sonido también. Es un sonido en otra dimensión. Es que tú hablas mentalmente y tú puedes transmitir tu pensamiento a una persona. Aunque la persona tenga otro idioma. Igual. Llega la intención. Y la intención en lugar de hacerlo toma la forma que lleva la intención. Forma y la imagen. Y la imagen y la cualidad. Pero mandes la imagen. Y entonces podremos hacer verdaderamente magia al hablar. Modificaremos los éteres planetarios y crearemos aquello con lo cual nos hemos identificado. O sea, el sonido como tal desaparece, sino para crear. ¿Y eso quiere decir que los devas tendrán menos trabajo? Bueno, yo diría que tienen más trabajo porque están más solicitados. Porque entonces la función de los devas es transmitir estas cosas. Yo me acuerdo que estaba en Filadelfia. Y en Filadelfia encontré un señor que aparentemente... Bueno, en fin, esto es esa parte. Pero que nos sentamos a comer o a estar allí, no sé qué hacíamos. Tomamos unas pastas y un poco de vino, de gaseoso, no sé. Me estaba pensando, me estaba riendo y estábamos comprendiendo sin hablarnos. El tema que yo quería hacer y me estaba dando. Y no quería hacer, pero estaba dando, no sé cómo decir. Fue algo increíble. Pero de una manera espectacular, porque incluso yo había pensado, pues ya podemos hablar incluso de la familia porque nos comprenderemos bien. Y es muy bonito. Y esto nos encontramos a veces que estamos nosotros estamos juntos y sin darnos cuenta nada es hacer lo mismo. Y es un poco la aproximación al mundo mágico de los sonidos, que no es el mundo mágico de los sueños, que un día hablaremos de los sueños. Esta quiere que hablemos de los sueños, que también es muy interesante hablar de los sueños. Y si se habla de los sueños esotéricamente, hay un gran campo de actividad, porque tenemos que empezar con reconocer el valor de los átomos permanentes en cada plano y el valor de la reacción de estos átomos permanentes sobre las entidades elementales que construyen los cuerpos. Luego el enlace de estos átomos permanentes con el plano físico cósmico, en el sentido de que todos los ruidos cósmicos están dentro, que ha pasado el ego, están introducidos en un pequeño átomo permanente. Todas las experiencias astrales están condensadas en un átomo permanente astral. Y todo el conocimiento, todas las experiencias de tipo mental están dentro del átomo permanente mental. Son como tres discos que han sido impresionados con todo lo que tiene el hombre, mentalmente, físicamente y emocionalmente, desde que empezó a ser hombre, desde que empezó a efectuar elucubraciones mentales, desde que empezó a recordar, desde que empezó a tener contacto consciente con el ambiente, desde que la historia del hombre fue diferente de su propio. Hasta este momento el hombre y la historia formaban una sola cosa, un amasijo, algo. Después, cuando viene la individualización, se hace esto. El hombre aquí, la cosa aquí. Entonces la historia es aparte de él. Influencia la historia, crea incluso la historia. Esta individualidad que es cuando se va creando. Exacto. La grabación. Exacto. Sí. Fijaos bien, ¿por qué recordáis un hecho? Porque mañana recordaréis lo que habéis dicho hoy. Porque queda registrado. No solo esto,
sino que todo esto que estamos realizando queda registrado en el éter. No solamente porque el éter constituye parte del átomo permanente del logos planetario. Y todo cuanto realizado lo está absorbiendo sin darse cuenta. Él no se preocupa ni poco ni mucho, como nosotros nos preocupamos por recordar o por hacer extracción. Dice, voy a recordar esto. Y mire, no hay que esforzarse. Y más, si una cosa te gusta, más lo recuerdas. Sea más agradable. Y procuras eludir las cosas que no te gustan, porque somos muy astutos. Y eso forma parte también del contexto del yo, que se adhiere a lo que le gusta y desprecia lo que no le gusta, lo cual es separarse del punto del centro de los opuestos, como decía Buda. Es decir, hay tantas cosas sobre esta cuestión, pero nunca. No. Así que no te puedes decir, Vicente. No, algunas veces hemos leído que hay que tener un carácter ya formado para poder aspirar a las alturas. Otras veces he leído que no hay necesidad de tener carácter, que los contactos pueden existir aún sin tener un carácter hecho y formado. O sea que entonces no hay mensaje que sea exacto.